pronto pueden estar en la casa y sacar este espacio, nos vamos a rotar para poder venir a estar aquí haciendo esta cadena de oración. Entonces yo los estoy anotando después de ahorita del culto y después de escuela dominical, para que así no rompamos la cadena y podamos venir todos los días. Amén. Amén. Hermanos, qué bueno que podamos venir a orar y poder sacar este espacio para seguir clamando a nuestro Dios. Estos días decía una joven y decía, pero es que oran demasiado. Ay, no, hermanos, antes oramos poquito, ¿cierto? Porque es la comunión con nuestro Dios. Y qué bueno nosotros poder sacar estos espacios y para que la iglesia siga creciendo. Tenemos muchas necesidades. Y si en esta mañana, por ejemplo, me pongo a preguntarle a cada hermano, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Me va a presentar de pronto una necesidad. Ay, hermana, tengo esta necesidad o tengo aquella. O hermanos, ¿qué necesidades tienen? Entonces no van a tener de pronto una necesidad, sino que van a tener muchas. Porque a veces vemos más la necesidad que estamos viviendo que de pronto las bendiciones que Dios nos está dando. Entonces, qué bueno, hermanos, poder venir a clamar por la iglesia en general. Amén. Entonces, después del culto estoy esperando a los hermanos que se van a anotar lunes y después otros que se anoten martes, y así vamos a continuar toda la semana. Amén. Y así todo el mes. Bueno, hermanos, vamos a colocarnos en pie y vamos a leer la palabra del Señor. Estoy agradeciendo a la directiva de misiones y primeramente al Señor que nos ha dado el sentir, amén, porque a veces tenemos muchas excusas que presentar, pero Dios quiere hablar por medio de este vaso, amén. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Estoy dando la bienvenida a todos los amigos en el nombre del Señor Jesús y a la iglesia en general. Qué bueno que nos gocemos esta mañana en la presencia de nuestro Dios. Leamos todos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos en esta mañana, Dios mío, clamando a ti, porque tú eres misericordioso y porque una vez más, Señor, quieres hablar a tu pueblo. Usa tu sierva en esta mañana, Señor Jesucristo, porque necesitamos escuchar palabras de vida eterna. Ayúdanos, Señor, a entender, ayúdanos, Señor Jesús, a explicar este mensaje. Gracias te damos, Señor Jesús, por el sentir que nos das de podernos congregar, de estar en este lugar. Y aquel hermano, Señor, que necesite fuerza, Señor, háblanos por medio de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Bueno, hermanos, siéntense, tengan la bondad. Bueno, hermanos, el tema en esta mañana es: no te dejes engañar del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Resulta que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es el mundo, ¿cierto? Lo que escuchamos, lo que vemos, lo que palpamos, todo es mundo. ¿Por qué? Porque uno está en el lugar del trabajo y todo el mundo lo rodea, todo el mundo tiene sus opiniones, todo el mundo tiene sus gustos, y si por casualidad usted tiene un cristiano a su alrededor, pero todas las personas pertenecen al mundo y practican las cosas del mundo. Entonces, estos días, hace tiempo, decía alguien: ¿por qué nos dicen mundanos? ¿Por qué nos dicen mundanos? Y de pronto a muchos les puede chocar. Pero mundano no es porque queramos de pronto insultar a la gente o queramos agredirla, no. Es porque practican las cosas del mundo. Cristianos practicamos las cosas de Cristo, ¿cierto? Somos seguidores de Cristo y practicamos las cosas de Cristo. Entonces, más que todo es como por eso que nosotros de pronto a veces usamos estas palabras. Entonces podemos ver, hermanos, que dice: no te dejes engañar del mundo. ¿Por qué? Porque todo alrededor, y nosotros estamos en cierto lugar y todo nos puede contaminar, porque a veces no tenemos la defensa de pronto para decir no, para decir no quiero, no puedo, no, nos dejamos de pronto tentar por todas esas cosas que nos rodean, y resulta que es algo que tenemos palpable en todos lados.
Nosotros a cualquier lugar que vamos a encontrar cosas del mundo. Usted va a una tienda, usted lo primero que ve son cosas, vestuarios para la gente del mundo, ¿cierto? Porque practican esas cosas. Ya se tiene que ir usted para otro lugar y eso que allá también encuentra cosas que también se adecúan al mundo. Pero resulta, hermanos, que aquí dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Muchas veces nosotros estamos pendientes y nos esforzamos mucho por las cosas materiales y nos desvivimos por las cosas materiales, y de pronto uno está adicto de pronto al trabajo, a la plata, otro está adicto de pronto al vestuario, otro está adicto, de pronto le gustan los zapatos, los bolsos, y resulta que nos aferramos a muchas cosas. Otro por mantener su casa hermosa, por mantener sus cosas buenas, bonitas, y está bien, pero nosotros no podemos dejar que eso sea lo primordial en nuestras vidas. Porque la Biblia dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Hay un momento, hermanos, donde uno se olvida de todo eso. Y es, por ejemplo, cuando usted está enfermo o cuando usted de pronto ya va a partir. En esos momentos, cuando usted está enfermo, a usted no le importa ni organizarse. A usted no le importa si se cepilló, si no se cepilló. A usted no le importa si de pronto lo están viendo feo, no le importa. ¿Y sabe por qué? Porque usted se desprende, porque usted ese dolor lo está agobiando, y como lo está agobiando, entonces ¿usted qué hace? Usted se desprende y a usted no le importa nada, sino que usted está concentrado en esa dolencia que tiene. Y entonces puede tener mucha ropa, puede tener pintas muy bonitas, pero usted no se las coloca porque usted no tiene ánimos de hacerlo. Asimismo es cuando uno va a partir con el Señor. Usted se puede haber desvivido toda una vida trabajando, tener la casa más hermosa, tener los zapatos más hermosos, la ropa más hermosa, pero usted en esos momentos que va a partir, usted todo eso lo va a dejar. Y ahí es donde podemos decir: nada valió la pena, tanto esfuerzo, vea ya, me voy a ir. Y lo único que queda es lo que nosotros hicimos y lo que nos guardamos para el Señor. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es como amar a Dios sobre todas las cosas. Y no amar tanto al mundo, porque el mundo pasa, todos sus deseos pasan, todo lo que hay en el mundo pasa. Inclusive nosotros como jóvenes, digo nosotros porque todavía estoy joven, nosotros como jóvenes, nosotros de pronto nos aferramos y estamos de pronto envueltos en las vanidades y queremos estar bellos y queremos estar bellas, pero resulta que esto va pasando. Y por más cremitas que usted se aplique, por más cirugías que se haga, va a llegar el momento en que se le va a ver la vejez. Y ninguno quiere llegar allá, pero hay el momento donde llega esa etapa de la vida, donde usted dice: las canitas me salieron. Muchos luchan contra eso, se las pintan, pero no dejan de, no puede ocultar de pronto las arruguitas, porque es una etapa de la vida que Dios nos ha dado. Y resulta que nosotros esa etapa de la vida también debemos de vivirla. Y llegamos, y por mucho que nos esmeremos, siempre tenemos que llegar allá. Y si de pronto usted no quiere llegar allá, es porque ya se ha ido, y ojalá que se haya ido con el Señor, para usted no verse de pronto en esa situación, porque muchos no quieren llegar a la vejez, pero tampoco quieren irse con el Señor. Y a veces nos preocupamos mucho por las cosas que están acá, pero resulta que todas esas cosas se van yendo. Y a veces esas cosas terminan en los hijos peleando, la familia peleando por esas cosas que de pronto dejó el papá y la mamá. Y en ese esfuerzo lo vemos de pronto acabado, porque realmente eso es el ser humano. El ser humano lucha por sostenerse, y carnalmente nosotros queremos sostener muchas cosas, y resulta que no estamos esperando algo que es la venida del Señor. Y a veces decimos: es que me aflige esto, me aflige aquello, tengo esto, tengo aquello, y nos quejamos mucho. Pero ¿saben, hermanos, por qué? Porque nosotros no nos podemos amañar en este mundo. Todo esto se acaba, y si usted se amaña mucho, entonces aquí se queda. Y resulta que la esperanza de nosotros es una esperanza gloriosa, y nosotros acá no nos vamos a quedar. Y eso nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, lo tenemos que tener muy claro. Los amigos que están viniendo a escuchar la palabra, ellos tienen que tener claro de que nosotros seguimos a Cristo, y que qué bueno nosotros poderlos impactar con ese testimonio y poderles llevar este mensaje tan glorioso, que es que estamos esperando la venida de nuestro Dios.
Entonces, si nosotros nos enamoramos y nos amañamos con esa casa tan hermosa que tenemos, o con esas cosas que tenemos, o con esa ropa que poseemos, entonces nos vamos a quedar acá. Nosotros acá no nos podemos quedar. Nosotros tenemos que prepararnos para la venida del Señor. Entonces, por eso nosotros no podemos amar al mundo. El mundo tiene muchas cosas que ofrecernos. Y de pronto inventa muchas cosas, de pronto para llegar y de pronto opacar esa fe que Dios nos ha enseñado. ¿Y por qué digo que Dios nos ha enseñado? Porque Dios usa hombres y mujeres que prediquen la palabra del Señor. La palabra que estamos predicando en estos momentos no es palabra mía, es palabra de Dios. Y resulta que el mundo a veces ve la muerte de Jesús de pronto como una tragedia, y se ponen tristes y se agobian, pero la muerte de Jesús no es para verla así, porque la muerte de Jesús fue para salvar a su pueblo. Y resulta que dice en Romanos capítulo 4, versículo 5, vamos a leer. Romanos capítulo 4, versículo 5, dice: mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Entonces vemos que el propósito por el que Jesús murió fue un propósito muy bueno, y era salvar a su pueblo. Entonces dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nosotros podríamos estar tristes si Él se hubiera quedado muerto, pero nosotros vemos que Él resucitó y creemos que Él resucitó. Que Él no se quedó muerto, sino que Él resucitó y vive para siempre. Por eso nosotros celebramos su resurrección, porque esa resurrección es la esperanza nuestra y es por la que nosotros luchamos cada día. Entonces podemos ver que nosotros fuimos resucitados por Él y justificados, ¿cierto? Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, nosotros no teníamos esperanza, pero cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario, hubo esperanza para nosotros. Y podemos ver, hermanos, también lo que el mundo físico vio era que Él había muerto, y de pronto a veces celebran cada año la muerte de Jesús. Y también celebran entonces en la crucifixión y vuelven a vivir todo, porque quieren contemplar todo eso, y de pronto hacen todas estas cosas. Y ellos llegan, pero la fe de ellos es momentánea. ¿Por qué es momentánea? Porque después de que van y hacen todo esto, entonces se van y siguen haciendo el pecado, siguen ofendiendo a Dios con sus obras. Y eso es lo que nosotros no podemos hacer. Cuando nosotros conocemos a Cristo, Él nos hace unas nuevas criaturas. Y cuando Él nos hace unas nuevas criaturas, entonces nosotros vivimos de forma diferente para agradar al Señor. ¿Y por qué agradamos al Señor? Porque Él lo hizo todo por nosotros. Son demasiadas las cosas que nosotros tenemos que agradecerle al Señor, porque Él se entregó de tal forma, hermanos, que a nosotros nos limpió de toda contaminación. Y a veces por eso decimos, por eso es que el borracho ya no se emborracha, por eso es el que de pronto fornica ya no fornica. ¿Por qué? Porque conoció a Jesús. Y cuando Jesús llega a nuestra vida, Él nos limpia. Y Él hace un proceso tan bonito en nuestra vida que a nosotros esas cosas ya no nos apetecen. ¿Y por qué no nos apetecen? Porque nosotros nos guardamos para el Señor. Y como nosotros nos guardamos para Él, entonces ¿qué pasa, hermanos? Siempre que llega algo malo a nuestra vida, nosotros la reprendemos. No podemos decir, es que no hay tentaciones. Sí hay tentaciones, somos humanos. Y de pronto uno puede ser tentado en unas cosas, otro en otras, pero sabe que el Señor nos sostiene. Y como el Señor nos sostiene, nos liberta, nos libra de todas esas cosas, nos libra de toda esa contaminación. ¿Por qué? Porque Él escogió un pueblo santo para que se guardara para Él. Y a veces llegamos y decimos, no, es que vea que el que da mal testimonio. No, hermanos, el Señor ha preservado un pueblo santo que se ha guardado para Él. La muerte del Señor Jesús no fue en vano. ¿Por qué no fue en vano? Porque hay una iglesia que le alaba y le glorifica en espíritu y en verdad.
Y esa iglesia somos nosotros. Cada que usted vaya por la calle, usted puede decir: yo soy la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos. Y cuando nosotros sabemos y reconocemos esa verdad, nosotros tenemos que darle es gloria al Señor. Cuando usted llega y está de pronto por ahí en la calle y a usted no le apetece ver la niña que está desnuda y usted pasa por un lado y, mejor dicho, pasa sin mirar ni nada. ¿Por qué? Porque a usted no le apetece. Usted tiene que darle gloria al Señor. ¿Por qué? Porque así no estamos amando al mundo. Quizás hayan muchos deseos en nuestro corazón, hay muchas cosas que sí luchamos en esta vida, ¿cierto? Pero eso no puede ser lo primordial en nuestras vidas. Y cuando nosotros hacemos eso, hermanos, el Señor nos bendice en todo. ¿Por qué? Porque primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadidura. Eso dice la palabra del Señor. Y por eso nosotros estamos en este año en un tema como dice la Escritura. Qué bueno que nosotros nos apropiáramos de las cosas que dice la Escritura. Cuando nosotros nos apropiamos de esas promesas, nosotros actuamos de forma diferente, nosotros vivimos de forma diferente, nosotros andamos de forma diferente, nosotros testificamos de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Y saben qué tenemos que decir? Que Él vive en nuestras vidas, que Él está en nuestras vidas y que por eso es que somos así. Porque hay cosas que de pronto al hombre se le vuelven difíciles y que humanamente nosotros queremos hacer. Pero ¿saben una cosa? La obra es del Señor. Y cuando el Señor obra en nuestras vidas, las cosas son diferentes, la mentalidad es diferente, la persona cambia, la persona actúa de forma diferente. ¿Y saben por qué? Porque tener a Cristo es lo mejor. Y cuando sabemos que tener a Cristo es lo mejor, entonces nosotros vamos a saber de que Él nos ha justificado y que nadie nos puede señalar porque somos justificados por Él. Amén. Bueno, hermanos, otra de las cosas que nosotros tenemos que ver, vamos a abrir Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. ¿Qué dice? Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué dice, hermanos? Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. Entonces vemos que no estamos solos. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Él dice porque los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él vino a hacer su trabajo aquí en la tierra y participó también de lo mismo. ¿Por qué? Porque Él necesitaba con eso destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y era el diablo. Y por eso Él nos dio esa victoria. Entonces, qué bueno, hermanos, que nosotros tengamos claro de que nosotros no estamos solos. De que cuando usted se siente débil espiritualmente, clame a Él, que Él está ahí al lado suyo. De que Él lo salvó y no lo va a dejar solo. Él dice que Él nos guiará aún más allá de la misma muerte. ¿Saben qué dice el mundo? El mundo dice que nosotros nos morimos y que nosotros ya vamos por allá a otro lugar, de pronto por allá, y entonces nos van a sacar y todo eso, ¿cierto? Y de pronto lloran y todo eso, pero ¿saben para qué? Para los santos, ¿qué es la muerte? La muerte es victoria. La muerte es victoria. ¿Por qué? Porque nosotros, como hemos andado en luz, entonces vamos a permanecer en luz. Entonces, qué bueno, hermanos, nosotros apropiarnos de estas promesas. Aquí también vamos a buscar Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 14 dice: ¿Quién se dio a sí mismo? ¿Por quién? Por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Entonces vemos que Él nos redimió de toda iniquidad. Hermanos, todas las iniquidades que nosotros teníamos, Él las redimió. ¿Por qué? Porque Él quería un pueblo para Él propio y celoso. A veces decimos, no, lo que pasa es que a mí, ¿por qué me irrita esto? ¿Por qué me irrita aquello? Porque a veces nos irrita el pecado. No sé si usted va por la calle, a usted le irrita, usted escucha una palabra, esa mala palabra le irrita.
Esa mala palabra como que lo desconfigura. Usted llega y va por la calle y usted escucha, por ejemplo, digamos reggaetón. Y usted como cristiano, como buen cristiano, porque el que no es buen cristiano, que también los hay, no solo la escuchan, sino que también la cantan. Llegan y van y la cantan, y no solo la cantan, también se mueven. Eso es el mal cristiano. Pero si usted es un buen cristiano, a usted le irrita, o sea, esas palabras. Inclusive usted se pone a escuchar. Yo no alcanzo siquiera a percibir toda una canción. ¿Saben por qué? Porque son tantas las malas palabras que se dicen que a uno como que lo desubican. Uno dice, uy, Dios mío. Todo eso lo irrita a uno como cristiano, porque somos un pueblo celoso y sabemos que eso no agrada al Señor. Y si usted se pone a ver toda la música ahorita, toda la música es así. Y esa es la música que agrada al mundo. Esa es la música que agrada a los jóvenes. Esa es la música que están practicando. Pero resulta que se están llenando únicamente de malas palabras. Se están llenando únicamente de cosas huecas. ¿Por qué? Porque eso no edifica. La palabra del Señor dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea, ¿para qué? Para la sana edificación de los oyentes. ¿Y quiénes son los que nos escuchan? Todos los que están a nuestro alrededor. Y resulta que por ejemplo, el muchacho llega y saca el equipo y la pone a toda y no le importa quiénes están a su alrededor. Y resulta que todo eso está contaminando. Primero, al menos, por ejemplo, se tenía la Biblia ahí en la sala. Muchos colocaban la Biblia en el Salmo 91. Pero hemos sacado tanto a Dios de los hogares que pronto hay muchos hogares que ni Biblia tienen. ¿Por qué? Porque ya las cosas de Dios se van sacando. ¿Por qué? Porque la misma contaminación del mundo va sacando todo. Pero nosotros ahí es donde debemos de estar prestos a escuchar la palabra del Señor, a edificarnos en la palabra del Señor. Hermanos, no escuche tanto lo de afuera, escuche las cosas, la palabra del Señor. Venga al culto, edifíquese en la palabra del Señor. Congréguese, hermano. Porque es bueno nosotros congregarnos, porque nos estamos alimentando constantemente. Y por eso les digo, hermanos, nosotros tenemos que ser claros en lo que queremos en la vida. Podemos decir y salir a decir afuera, sí, somos cristianos. Pero ¿qué tanto de Cristo tenemos en nuestra vida? ¿Qué tanto estamos practicando? Porque cristianos hay muchos. Está lleno afuera también. Pero también practican las cosas de allá. También hacen las cosas de allá. Y nosotros tenemos que ser un pueblo diferente. Y resulta que aquí podemos ver, y somos muchos, y de esos muchos pueden haber varios que practican las cosas del mundo. Muchos que de pronto vienen acá y están en el culto, pero después de que están en el culto van afuera y practican las cosas de allá. De que ahorita se están preparando para diciembre para de pronto ir a hacer las cosas de allá. Muchos que no han entendido el porqué de eso, el porqué de aquello, y entonces las practican. Y resulta que no se edifican en la palabra. ¿Por qué? Porque de pronto dicen, no, es que así estamos bien. Pero no, hermanos, así no estamos bien porque así nos quedamos. Y yo creo que ninguno de los que estamos acá nos queremos quedar. O levante la mano el que se quiera quedar. ¿Cierto que no? Ninguno. Ninguno nos queremos quedar. ¿Saben por qué? Porque nosotros queremos ver a Dios. Y de pronto hayan muchas dificultades en el mundo. Y aquí dice San Juan capítulo 16 versículo 33. Dice San Juan, se me perdió. San Juan capítulo 16 versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién, hermanos? En Él. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. O sea, Él ya lo venció por cada uno de nosotros. Pueden haber cosas muy difíciles, pueden presentarse en cosas demasiado fuertes, porque a veces decimos, es que es demasiado fuerte lo que a mí me pasa. Es que son cosas que a nadie le pasan, solo a mí. Y de pronto podemos ser los más sufridos y de pronto no podemos ver a veces ni bendiciones y creemos que, no, es que lo que me pasa a mí, no, es que eso es único. Pero resulta que la Biblia sigue diciendo claro: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Entonces, ¿qué a veces qué es lo que nos pasa?
nos hace falta confiar. ¿Y confiar en qué? En que Él ha vencido el mundo. De que todo lo que se nos presenta, hermanos, es pasajero. Todo pasa. Pasa lo bueno y pasa lo malo. Todo pasa. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos. Pero ¿saben qué? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces nosotros tenemos que saber, hermanos, que si nosotros confiamos en Él, nosotros vamos a tener la victoria segura. No sé cuánto se demore usted para ver la victoria, pero usted la va a ver. No sé si de pronto de usted diga, es que llevo ya años bregando a ver esta victoria, pero usted la va a alcanzar, porque Él ya ha vencido el mundo. Él resucitó, hermanos, y es para darnos esperanza. El mundo nos muestra a un Dios que necesita ayuda, y por eso Él nos engaña. Y hay muchos que se dejan engañar y se van envolviendo y se van envolviendo. El mundo nos presenta a un Dios que necesita ayuda, pero yo quiero que miremos Hechos capítulo 4, versículo 12, que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces mire que lo que el mundo nos ofrece es mentiras. ¿Por qué? Porque el mundo dice, necesita la ayuda de este, necesita la ayuda de aquel, necesita la ayuda de aquel. Pero resulta que la palabra del Señor nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, solo en Él. Entonces no nos podemos dejar engañar. El mundo nos enseña o nos dice que la felicidad está en el placer de los deseos, ¿cierto? Porque usted va por la calle y todo el mundo le dice, no, vamos a pasarla bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. ¿Pero por qué? Porque son los deseos del mundo. Entonces, ¿esta qué es? La vanagloria de la vida. Dice Romanos capítulo 3, versículo 4. Romanos capítulo 3, versículo 14. Dice de la siguiente manera. Perdón, hermanos. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice cuáles son los deseos de la carne. Ya vemos que nosotros, ¿qué dice el mundo? Que la vanagloria de la vida, que los deseos de la carne es el placer, ¿cierto? Pero aquí dice la palabra del Señor, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí ve que es contrario a lo que dice el mundo? No satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, ve, hermanos, es tan real lo que pasa en esta vida que esta carne se va a quedar. De que nosotros vamos a volver al polvo, ¿cierto? Entonces, para que no hagáis lo que quisieres, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Entonces vemos que el mundo quiere engañarnos. ¿Por qué? Porque el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Pero sabemos que nuestro Dios ha venido a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Entonces, cuando nosotros nos aferramos de esas promesas y sabemos que todo lo que nos ofrece el mundo es vano, que todo lo que nos ofrece el mundo es para derrotarnos. ¿Por qué? Porque usted llega y puede ver a una persona muy contenta y muy de todo, pero después la va a ver llorando. Y la vemos llorando, la vemos triste y vemos que es por todas esas cosas, por lo que trae el mundo. Pero qué bueno nosotros cuando venimos y nos postramos delante del Señor y el Señor nos da consuelo. Qué bueno cuando nosotros venimos y clamamos al Señor y el Señor nos da fortaleza.
Es maravilloso, hermanos, cuando nos postramos delante del Señor y el Señor nos da todo lo que nosotros necesitamos. Y cuando nos da no únicamente lo que necesitamos, sino que nos da más de lo que necesitamos. Porque a veces son tantas las cosas que Dios nos da, que nos da más de lo que nosotros necesitamos. Que nosotros decimos, Señor, o sea, no tengo palabras para expresarte todas esas bendiciones que nos has dado. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber de que así no podemos actuar, de que nosotros no podemos seguir la corriente del mundo, porque así perdemos la salvación. Romanos capítulo 13, versículo 12. Romanos capítulo 13, versículo 12. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos ¿de qué? De la carne. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vestirnos ¿de quién? Del Señor. Efesios capítulo 5, versículo de 17. Aquí en el versículo 12 antes de Romanos dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Efesios capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos. Vamos a leer primero el 5, 6, 7 y 8. ¿Qué dice? 5, 6. Nadie os engañe con palabras que vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces nosotros no podemos provocar a ira a nuestro Dios, porque nosotros no somos los hijos de desobediencia, sino los hijos de obediencia. Entonces dice: no seáis pues partícipes con ellos. ¿A quién le está hablando? A nosotros, a la iglesia. Que no seamos partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Y dice el versículo 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión. Antes bien, sed ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Nosotros ya no cantamos la música del mundo. A nosotros ya no nos apetece cantar la música del mundo, porque nosotros alabamos al Dios vivo, porque nosotros glorificamos al Dios vivo. Entonces nosotros vamos por la calle y nosotros vamos cantando alabanzas y glorificando a nuestro Dios, porque eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Como Él nos ha limpiado, como Él ha hecho cosas grandes en nuestras vidas, entonces a nosotros no se nos vienen sino himnos y coros que alaban y glorifican a nuestro Dios. Por eso dice aquí la palabra del Señor, el versículo que leímos al comienzo, primera de Juan 2, versículo 7. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y quiénes somos los que hacemos la voluntad de Dios? El pueblo de Él, nosotros, cada uno de ustedes. Es que no es el que está al lado, es que no es el que se quedó en casa, es usted y soy yo, los que hacemos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque podemos decir, es que aquí somos la iglesia del Señor. Entonces vamos a colocarnos en pie, hermanos, y vamos a decirles al Señor que Él nos guarde, hermanos, que Él nos ayude. Yo no sé cuál sea su tentación, yo no sé cuál sea su debilidad, pero aquí está el Señor que puede hacer obras grandes. Aquí está el Señor que prometió guardarnos. Aquí está el Señor que puede restaurarnos. Aquí está el Señor que puede levantarnos. Ese Dios que puede hacer milagros. Porque ¿cuándo es que llega un milagro a nuestra vida? Cuando a nosotros se nos vuelve algo imposible.
¿Cuándo es que Dios puede hacer un milagro en nuestra vida? Cuando nosotros ya no somos capaces. Ahí es donde decimos, tenemos un Dios de milagros. Y ese Dios de milagros está en medio nuestro y quiere restaurarnos la vida, y quiere ayudarnos, y quiere purificarnos. Por eso levante sus manos en estos momentos y vamos a clamar al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos en tu presencia, Señor, una vez más. Queremos presentarte, Señor Jesús, en sacrificio vivo y agradable a ti. En estos momentos, Señor Jesús, yo te presento cada hermano, cada amigo que ha venido a este lugar, para que tú seas purificando nuestras vidas, para que tú seas llenándonos de gozo, para que tú seas, Señor Jesús, colmándonos de bendiciones. Gracias, Señor Jesucristo, porque una vez más podemos clamar a ti, porque una vez más tú hablas a nuestros corazones. Y en esta mañana, Señor, hay hombres y mujeres que quieren ser llenos del Espíritu Santo, que quieren, Señor, glorificarte en espíritu y en verdad, que quieren, Señor, por entregar esa vida a ti, Dios mío. De pronto el mundo ha ofrecido muchas cosas, de pronto el mundo, Señor, los ha atado, pero en esta mañana, Señor, hay libertad en el nombre del Señor, hay libertad en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra gloriosa. Tú eres bueno, tú eres grande, y en esta mañana tenemos que atribuirte honor y gloria, porque tú eres merecedor de toda la alabanza y de toda la adoración. Aquí está tu iglesia, Señor Jesús, que se postra delante de ti, te adora. Aleluya.